Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Ambiente y Ley, donde hablamos a fondo de lo técnico y lo jurídico de la gestión ambiental de proyectos. Soy Cristian Puente García, abogado litigante, experto en derecho ambiental y director general de Advisor. Nos apasiona un desarrollo sostenible en Ecuador y en este espacio vamos a expandir esas píldoras de conocimiento que ven en nuestras redes sociales, profundizando en los aspectos técnicos y jurídicos que realmente importan para el futuro de todos los proyectos. Únanse a esta comunidad donde juntos vamos a desentrañar los secretos de la gestión ambiental, explorando a fondo los desafíos y soluciones, combinando nuestra experiencia técnica y jurídica para ofrecerles un contenido que informa y que inspira la acción. Empezamos. El día de hoy vamos a tener tenemos la presencia de Luis Leonardo Vilca, abogado litigante, experto en derecho ambiental, un guerrero que batalla hombro a hombro conmigo en los desafíos diarios que tenemos en la gestión ambiental de proyectos. El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia para todas las empresas. Saber cuáles son los profesionales clave que intervienen en la gestión ambiental. Luis, bienvenido. Te pregunto, en tu experiencia, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan los proyectos con relación a la gestión ambiental en Ecuador? Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Yo pienso que el mayor desafío que enfrentan las empresas con respecto a la gestión ambiental es el cambio de paradigma en el tema ambiental. Yo, en mi experiencia, he visto empresas que miran a la gestión ambiental como una obligación más. La miran como una obligación que se debe cumplir para evitar sanciones administrativas. La miran también como algo que te impone la autoridad en el desarrollo de las actividades. He visto empresas que incluso le ven como un dolor de cabeza a la gestión ambiental. Cuando la verdad o la realidad es que la gestión ambiental puede ser una aliada estratégica en el desarrollo de las actividades de cada proyecto. No olvidemos que la gestión ambiental persigue dos fines: garantizar un desarrollo sustentable y garantizar una óptima calidad de vida en las personas. Para cumplir estos dos fines, la gestión ambiental debe estar efectuada por un equipo asesor que cuente al menos con personas o profesionales que tengan conocimientos en lo técnico, en lo jurídico y también en la gestión de proyectos. Entonces, ¿cuál sería el mayor desafío para las empresas? El mayor desafío es un cambio en la manera de pensar sobre la gestión ambiental. Tomar a la gestión ambiental no como una obligación, sino más bien tomarla como una aliada estratégica, como una herramienta útil que te permita a ti desarrollar tu proyecto de manera sostenible y también entregando a la comunidad beneficios en cuanto al cuidado en el medio ambiente. Excelente, es cambiar ese chip. Exactamente. No es un problema, es una aliada. Es un aliado, exactamente, Cristian. Y en esta relación de alianza que uno debe tener con la gestión ambiental, las empresas, ¿qué tipo de profesionales serían indispensables en un equipo para garantizar el cumplimiento normativo ambiental? Mira, Cristian, cuando uno tiene dentro de las obligaciones ambientales el implementar un sistema de gestión ambiental, debe tener en cuenta que para realizar esta gestión ambiental deben sí o sí intervenir algunos profesionales. Te pongo como ejemplo. Tú tienes el plan de manejo ambiental en el cual se establecen algunas actividades. Por ejemplo, monitoreos sobre los recursos suelo, agua, aire. Para hacer estos monitoreos tú necesitas profesionales especializados en este tema. Entonces, los proyectos comúnmente contratan a laboratorios acreditados para que realicen estos monitoreos. Ahí tienes unos profesionales específicos. Para la gestión de los residuos o de los desechos, tienes otros profesionales. Y en sí, tú puedes ir viendo varios actores en la gestión ambiental. Ahora bien, para garantizar que la gestión ambiental se ejecute de manera correcta, en mi experiencia, pienso que deben
en el equipo asesor estar 3 profesionales concretos. El primero es un project manager, el segundo un ingeniero ambiental y el tercero un abogado experto en derecho ambiental. Y te voy a explicar por qué, porque seguramente la gente que nos está viendo nos va a decir exacto, qué tienen que ver los 3 en la gestión ambiental. Un project manager tiene los conocimientos especializados. ¿En qué? En planificación, en coordinación y en definición de actividades para una un adecuado manejo de los proyectos. Concretamente, como el director de orquesta. Exactamente. Ese es el rol que cumple el project manager. Justamente, el ser director que está encargado de planificar, definir y ejecutar las actividades para que el proyecto funcione. Interesante. Y esto es importante, porque como te comenté hace un momento, tú tienes un plan de manejo ambiental en el cual intervienen varios actores y evidentemente el conocimiento de un project manager va a ayudar para coordinar las actividades de todas estas personas. ¿Ya? Ahora, en lo que respecta al ingeniero ambiental, el ingeniero ambiental es el responsable de implementar justamente el sistema de gestión ambiental. La misión principal que tiene un ingeniero ambiental es ayudar a las empresas a minimizar su huella ecológica. ¿Ya? También el ingeniero ambiental tiene como misión ayudar a las empresas para que cumplan con las regulaciones normativas y también para que las empresas implementen en el desarrollo de sus actividades prácticas ambientales amigables con el medio ambiente, que les permitan efectivamente garantizar una sostenibilidad en el proyecto. Y finalmente, el abogado experto en derecho ambiental es el que interpreta la normativa, interpreta las políticas ambientales y con base en esa interpretación orienta a las empresas para que estas cumplan con los requisitos normativos y sobre todo también para que en los procesos productivos implementen prácticas que les permitan mantener el proyecto bajo los requisitos que te establece la normativa, como también los requisitos que te establecen las autoridades. Entonces, es indispensable un project manager que viene a ser el director de las actividades, el que entiende toda esa jungla de obligaciones del plan de manejo ambiental, del permiso ambiental, de la normativa ambiental. Los ingenieros ambientales se encargan del cumplimiento y los abogados de la interpretación normativa. Exactamente. ¿Cómo se entiende? Bueno, me imagino el project manager como director habla con los ingenieros y con los abogados. ¿Y cómo se entienden entre ingenieros y abogados? A ver, nosotros debemos considerar que las obligaciones ambientales se encuentran en una ley. ¿Ya? La ley es creada por el órgano legislativo y en la creación del derecho, lo conocemos los abogados, en la creación del derecho, intervienen en su mayoría los abogados. Son los abogados los que nos entregan a nosotros las leyes, las ordenanzas, los acuerdos ministeriales. Muy bien. Estas leyes, estas ordenanzas o estos acuerdos ministeriales establecen requisitos, obligaciones de carácter ambiental para los proyectos. Y evidentemente el ingeniero ambiental tiene una formación técnica encaminada a cumplir los requisitos técnicos que te establece la normativa ambiental. Por su parte, el abogado, con la interpretación, con el ejercicio interpretativo que hace de las normativas, ayuda al ingeniero para que éste entienda perfectamente cuál es la obligación que determina la norma. ¿Ya? Te pongo un caso para que entendamos mejor lo que estamos conversando. Teníamos un cliente en el cual el ingeniero ambiental interpretaba determinada obligación, ¿ya? De acuerdo desde el aspecto técnico. Por su parte, los abogados hacían la interpretación también desde su parte jurídica, ¿ya? Entonces, había un tema de que el ingeniero ambiental, decía el criterio de él, ¿no?, que se podía pedir prórrogas a la autoridad porque vencía la fecha para presentar unos documentos, y el abogado le preguntaba y le decía,
pero ¿dónde está? ¿En qué parte de la norma está? Entonces el ingeniero ambiental decía, no, es que en la práctica de nuestro quehacer se solicitan las prórrogas, es verdad, las autoridades no nos responden las prórrogas, pero nosotros entendemos que la prórroga está concedida. O sea, es como una costumbre. Como es la costumbre. Exactamente, una costumbre de los ingenieros ambientales. Entonces, los abogados, en este caso que te comento, le manifestaban al ingeniero ambiental que no es así, porque la normativa no nos establece una prórroga. Y en derecho público se hace única y exclusivamente lo que está determinado en la norma. Entonces, tanto el abogado como el ingeniero ambiental, al unir sus conocimientos, logran que la gestión ambiental cumpla sus fines, los fines que conversamos hace un momento. Totalmente, totalmente. Y hago una acotación de lo que acabas de decir, porque es una vivencia que hemos tenido de lo que revisamos con varios proyectos. Y esto sucedió efectivamente. Era una práctica común del área técnica solicitar prórrogas para el cumplimiento de obligaciones, de determinadas obligaciones ambientales, concretamente de informes semestrales. Y se solicitaba prórrogas porque les quedaba corto el tiempo. Se estilaba solicitar prórrogas y de esa misma manera había silencio de la autoridad. No se contestaba la concesión o la negativa a la prórroga. Lamentablemente, la autoridad ambiental tiene una carga procesal inmensa y después de un año y medio, creo que fueron 2 años, la autoridad ambiental revisa, emite observaciones, señalando que se ha presentado fuera de término, ratificando el criterio que tenían los abogados de que, lo que acabas de decir, que únicamente se puede realizar en derecho público lo que está establecido. Por eso era mi pregunta, ¿cómo se entienden entre abogados e ingenieros? Y tú ya me has dado la respuesta, es de ese trabajo interdisciplinario que tiene que tener un equipo, porque si es que ponemos a ingenieros por un lado y abogados por otro lado, al momento de tratar la solución de un conflicto, si no han trabajado previamente, va a ser bastante difícil entre ellos. Entonces, el trabajo interdisciplinario de estos 3 profesionales me parece muy acertado, mi querido Luis. Y esto es importantísimo, desde tu perspectiva como litigante, ¿cómo influye la correcta gestión ambiental en la prevención de conflictos legales? Cristian, tú has escuchado esa frase o el refrán que dice, es mejor prevenir que curar, que lo aplican en la medicina. Eso se aplica perfectamente en ambiente. Si tú tienes una correcta gestión ambiental, yo te aseguro que el riesgo jurídico de enfrentar un proceso administrativo sancionador en materia ambiental es mínimo, por no decir es nulo, ¿ya? Debemos considerar lo siguiente, los proyectos más bien deben considerar lo siguiente. Las actividades que desarrollan los proyectos generan un impacto en el medio ambiente. El impacto que genera en el medio ambiente tiene una consecuencia jurídica. Esta consecuencia jurídica es la causa suficiente para que se inicien procedimientos administrativos sancionadores. Pero la causa en sí no está digamos, en el quehacer diario de la empresa. La falta está en el desconocimiento técnico y jurídico por parte de los funcionarios que están a cargo de la gestión ambiental. Si tú tienes un equipo asesor que se encarga de la gestión ambiental, cumple todas las actividades que contempla el sistema de gestión ambiental, cumple las actividades que están en el plan de manejo ambiental, cumple las actividades que determina la normativa ambiental, ese proyecto no solo no va a tener procesos administrativos sancionadores, ese proyecto en sí, cuando le hagan las auditorías ambientales, va a pasar todas las auditorías con el 100% de aprobación. Y eso es importantísimo, la participación de los abogados como medio de prevención de conflictos. El inconveniente viene en la cultura, en el entendimiento del papel protagónico que tiene realmente un abogado para prevenir conflictos. De manera histórica se piensa que el abogado solamente está cuando hay el problema. Y esto sucede porque de manera general las personas consideran que la interpretación normativa es simple. Teníamos justamente la reunión con un grupo de médicos, era un grupo de médicos
que querían hacer ciertos cambios normativos y consideraban que el camino de aplicación era el que la lógica les mandaba, el que la lógica les dictaba. De la misma manera, por parte de los ingenieros ambientales, la lógica da que si es que el tiempo no me alcanza, puedo pedir una prórroga. Y bajo esa perspectiva de que la norma simplemente se la interpreta de manera sencilla por cualquiera, genera estos conflictos a corto, mediano o largo plazo. Por eso es indispensable la interpretación normativa por parte de un abogado, porque el abogado entiende las reglas del juego. Es así de fácil. Los jugadores de fútbol entran a la cancha conociendo perfectamente cuáles son las reglas. Y el árbitro es el que te dicta si es cumplido o no has cumplido. Nosotros somos los directores técnicos que te dicen hasta dónde debes correr, cómo debes pasar, cómo se da una anotación. Esa es la importancia del abogado. Teniendo claro eso, Luis, cuéntanos. Seguro hay algún caso en el que la intervención de profesionales especializados fueron clave para solucionar algún problema técnico, algún problema jurídico, algo que nos puedas contar al respecto. Ya. Mira, Cristian, hace unos años tuvimos el caso de un proyecto en el cual los técnicos que se dedicaban o que se encargaban de la gestión ambiental presentaron justamente un informe semestral. Presentan este informe semestral a la autoridad en el cual se califica la actividad de monitoreo sobre el recurso suelo como conformidad, ¿ya? La autoridad recibe el documento, mira el documento, pero la autoridad se percata que este parámetro del recurso suelo estaba fuera de los límites máximos permisibles. La autoridad emite observaciones y le dice a los técnicos del proyecto que estaban encargados de la gestión ambiental, que deben calificar esa actividad como no conformidad. Ok. ¿Ya? En ese momento, los técnicos vienen a nosotros, a los abogados, y nos consultan y nos dicen, mira, nosotros tenemos este caso, la actividad dice que debemos realizar los monitoreos. Nosotros hicimos el monitoreo, pero en efecto está fuera de norma un parámetro del recurso suelo. La interpretación que hicimos nosotros fue que en efecto la actividad se habría cumplido porque la actividad era realizar monitoreo sobre el recurso suelo. Pero sí, un parámetro del recurso suelo estaba fuera de norma. En ese momento nosotros empezamos a hacer las averiguaciones, consultamos con personas, con expertos encargados en temas hidrológicos, porque era un tema del agua, que hubo una alteración en el recurso suelo. Consultamos con ingenieros agrónomos y estos ingenieros agrónomos fueron los que nos dijeron, a ver, ustedes tienen un problema en el recurso suelo con un elemento. Con un parámetro. Con un parámetro. ¿Ya? Y le consultamos, oiga, hay contaminación porque este parámetro está fuera de norma, y el ingeniero agrónomo dijo, no puede haber contaminación porque este parámetro es un nutriente. Hablando en términos agrícolas, este parámetro es un nutriente y por ende la presencia de este parámetro en el suelo es incluso necesario para algunas plantas. Entonces, en ese momento nosotros lo que hicimos fue, de la lista de peritos que tenemos en la página del Consejo de la Judicatura, buscamos un perito en la especialidad de agronomía, le planteamos el asunto y también concluyó lo mismo, que este caso concreto de que el parámetro haya estado fuera de los límites máximos permisibles, no se lo debía ver desde la parte técnico-ambiental, sino más bien que se lo debía ver desde la parte de la agricultura, porque esto era un nutriente, y al ser un nutriente es necesario su presencia en el suelo. Y adicionalmente este perito agrónomo determinó que este límite que salió fuera de norma no obedecía a las actividades que desarrollaba el proyecto, sino que más bien obedecía a circunstancias propias de la tierra en el sector en el que se encontraba el proyecto. Entonces, en este caso, termino con esto, en este caso nosotros podemos... ¿Pero qué fue lo que dijo la autoridad? A eso quiero contar lo que pasó. En
Intervinieron algunos profesionales, como te comento, llegamos a la conclusión de que no había contaminación ambiental. La autoridad quería que se presente un plan de acción, que se haga una remediación del suelo, porque el criterio técnico de la autoridad era que hubo contaminación, porque ese parámetro estaba fuera de norma. Con la pericia que hicimos, nosotros logramos demostrar a la autoridad de que no había contaminación, a pesar de que ese parámetro haya estado fuera de norma. Nosotros nos reunimos con la autoridad, le comentamos el caso, expusimos el informe pericial y la autoridad se convenció. En efecto, ¿por qué? Porque no había una contaminación. Sí es bien cierto que la norma que regula los límites máximos permisibles sobre los recursos, agua, suelo, tierra en el Ecuador, determinan unos rangos. No obstante, lo técnico en este caso fue que esto se lo debía mirar desde la parte agrónoma, no desde la parte ambiental, que son cosas totalmente distintas. Pero uno puede ver que el conocimiento de otros profesionales son indispensables en la gestión ambiental. Si nosotros no hubiésemos hecho esto, o más bien dicho, si los técnicos no nos hubiesen consultado, los abogados, el problema que estaban presentando, muy probablemente el proyecto hubiese terminado presentando el plan de acción. Y una vez presentado el plan de acción, eso era la puerta abierta para un procedimiento administrativo sancionador, porque lo que hace la autoridad es, tú me presentas un plan de acción, ¿por qué? Porque supuestamente hay una contaminación en el suelo, vas a remediar el suelo, entonces como hay contaminación, te mando un informe o mando un oficio a la comisaría ambiental para que te inicie el procedimiento administrativo sancionador. En el caso que te comento, no llegó a eso, porque se presentó el criterio técnico de un perito agrónomo. Y esto es muy frecuente. Se presentan los monitoreos a la autoridad. Puede existir algún parámetro fuera de norma. Ese es el resultado. Para entender, estos monitoreos se toman muestras, se verifican bajo ciertos parámetros, más o menos como la sangre. Uno se saca la sangre, quiere ver el nivel de azúcar, el nivel de colesterol, y el médico ve la franja y dice, ¿sabe qué? Si está dentro de niveles. Exactamente pasa lo mismo. Suelo, agua, aire, se toman muestras, se ven los niveles. Si es que está por encima de los niveles, hay una alteración. Pero esa alteración no significa contaminación ambiental. Exactamente. Va al médico, un individuo, se pesa, está 2 libras por encima de su peso ideal. Decir que está obeso sería lo mismo que el caso que nos comentan, decir que existe contaminación. Y normalmente suele suceder que ciertas autoridades consideran que un parámetro fuera de norma ya implica una contaminación, sin tomar en cuenta que existe un procedimiento administrativo previo para determinar la existencia de la contaminación. Pero es importante ver esta bola de nieve que se genera a partir de la solicitud de la autoridad, que vea en base a los resultados que usted me mandó y que está fuera de norma, presénteme un plan de acción remediando el suelo. Exactamente. Y en el caso que te comento, los ingenieros agrónomos a los que les consultamos, con quienes nos entrevistamos, nos decían que no podría existir contaminación, porque justamente eso era un nutriente. Entonces, que no se debería ver por el tema de remediación del suelo. Y es más, ellos decían que el término correcto en esto es una corrección del suelo, que no es lo mismo remediación que corrección. Nos explicaban que en materia agrónoma se hacen algunas correcciones, que hay algunas formas de corregir el suelo, pero que en concreto este parámetro que estaba fuera de norma no implicaba en sí una contaminación ambiental. Y eso es importante, porque la autoridad hace una interpretación, como tú acabas de decir, está fuera de norma un parámetro, entonces eso significa que hay contaminación. Lo que acabas de mencionar del agrónomo, ya estamos hablando de una actividad multidisciplinaria. Sí. Hay varios actores, los asesores de este grupo, este grupo de estrellas para garantizar el blindaje, trabajan de manera interdisciplinaria. Pero también hay contacto con profesionales de otras áreas de conocimiento fuera del grupo permanente. Por ejemplo, el ingeniero agrónomo. Nos dijiste que también hay actores en los monitoreos, hay actores en la gestión de residuos. O sea, es un trabajo multidisciplinario
que requiere la participación permanente de diversos profesionales que están en contacto con otras áreas de conocimiento adicional. En base a eso, Luis, ¿qué recomendaciones darías a las empresas, e incluso también a los desarrolladores de proyectos al momento de hacer su planificación financiera, sobre la importancia de invertir en profesionales para la gestión ambiental desde las etapas iniciales? Mira, yo lo dije hace un momento cuando iniciamos el podcast, te decía que debemos cambiar el paradigma sobre la gestión ambiental. Y la recomendación que yo hago a los proyectos es que cambiemos la forma de pensar sobre la gestión ambiental, que miremos a la gestión ambiental como una aliada estratégica en el desarrollo de las actividades productivas, que miremos a la gestión ambiental como una herramienta útil que le permita a los proyectos desarrollar sus actividades de manera sostenible, garantizando justamente que las personas tengamos una óptima calidad de vida. Y en el tema de destinar los recursos, yo te cuento un caso que tuvimos en la empresa aquí en Quadvisor. Había una empresa que tenía licencia ambiental, que tiene licencia ambiental. Esta empresa tomó la decisión de abrir una sede en la cual evidentemente la licencia ambiental te determinan ciertas obligaciones ambientales y la empresa decía que no quiere replicar lo mismo en la otra sede. Entonces ese dolor de cabeza de nuevo en su nuevo proyecto. Entonces empezó a hacer el análisis pertinente y determinó qué actividades va a realizar. Evidentemente se estaba asesorando con los técnicos, ¿no? Y les decía, no hagamos estas actividades, no tengamos planta de tratamiento, no tengamos desechos especiales y en fin. Todo con el objetivo de que esa sede obtenga un certificado ambiental, ¿ya? Para que la gente nos entienda, nosotros debemos saber que las autorizaciones administrativas son básicamente tres: un certificado ambiental, un registro ambiental y una licencia ambiental de acuerdo con el impacto que generan las actividades en el medio ambiente. Entonces, esta empresa lo que quería es en esta sede tener un certificado ambiental. Lo más básico. Lo más básico, ¿no? Y bueno, le presentan el proyecto al gerente, ya construyeron la sede, todo, y le presentan el proyecto al gerente. Pero el gerente, consciente de la cuestión ambiental, se le genera una duda. Y él pensaba que si yo tengo la misma actividad voy a hacer en la otra sede, debería tener una licencia ambiental. Entonces el gerente pensaba que debía tener una licencia ambiental. Le presentan el proyecto, el gerente se queda con la duda y ante esa duda nos contacta. Nos llama y nos dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer este proyecto, queremos saber qué autorización administrativa ambiental debe tener esta sede. Nosotros nos reunimos con los técnicos, nos dijeron, no, esto solo aplica para certificado, nos indicaron qué es lo que van a hacer, todo el flujo de los procesos y bueno, en fin. Y en efecto, con los documentos que nos presentaban, a simple vista parecía que esa sede debía tener un certificado ambiental. Hacemos el análisis en la empresa, hacemos el análisis con los ingenieros ambientales, con el project manager, con los abogados, y encontramos que estas personas, al momento de suministrar la información en el SUIA, omitieron las actividades complementarias, ¿ya? Entonces, omiten las actividades complementarias de las que se iban a desarrollar en esta sede, y cuando nosotros ingresamos esa información, nos da que ese proyecto debe obtener un registro ambiental. De una categoría superior. Exactamente. Entonces, la duda que tenía el gerente estaba fundada. Si bien es cierto, no aplicaba una licencia ambiental, pero lo correcto era un registro ambiental. Nos reunimos nuevamente con el gerente, le comentamos esta situación, que nosotros, por nuestra parte, determinamos que esa sede debe obtener un registro ambiental. Por la parte de la empresa, los técnicos decían que no, que debían obtener un certificado. Entonces el gerente dice, no, nos reunimos todos. Ellos indican por qué deben tener un certificado, nosotros indicamos por qué debemos tener un registro. Y les explicamos, y claro, el gerente dice, pero, y bueno, a todo esto, ¿en qué influye todo esto?
Y ahí entra el papel de los abogados. Les explicamos, como abogados, nosotros les explicamos que el suministrar información que no corresponde a la verdad en el sistema para la obtención del permiso que te va a permitir a ti operar, implica una infracción muy grave, que está en el, si no estoy mal, en el 318 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal. Y la sanción para esa falta es la revocatoria de la autorización administrativa ambiental. Entonces, cuando escucha esto, el gerente dice, bueno, entonces, pero ¿por qué ustedes determinan que es registro? Le explicamos que se había omitido ingresar en el SUIA las actividades complementarias. Que de manera antojadiza, o sea, en beneficio de lo que querían los gestores de ese proyecto, tener un permiso ambiental básico. Al momento de generar la solicitud de permiso, estaban poniendo únicamente la actividad principal y la complementaria iba a ser omitida. Omitida, exactamente. Y eso variaba justamente las variables que permiten determinar el tipo de permiso. Exactamente. Pero esa omisión, cuando uno hace un análisis del riesgo jurídico en materia ambiental sobre determinado proyecto, uno concluye que en mayor medida las omisiones son las que te generan procedimientos administrativos sancionadores. Y en este caso, por minimizar las actividades, por no tener este registro, porque evidentemente si tú tienes un registro ambiental, debes implementar un plan de manejo ambiental, tienes actividades, y a eso es a lo que voy. Debes destinar un presupuesto. Entonces, claro, las personas que se iban por el certificado y a manera de chiste nos decían, vean, como dice nuestro gerente, por la plata no se preocupen, porque plata no hay. Entonces, claro, ellos minimizaban este tema de la autorización administrativa ambiental justamente por un tema de presupuesto. Y a las personas que están iniciando los proyectos o a los desarrolladores de proyectos, la recomendación es que no miren a la gestión ambiental también como un gasto sin devolución o sin retorno. La gestión ambiental tiene beneficios en la parte de incentivos honoríficos que te otorga la autoridad ambiental. También si tú tienes un buen sistema de gestión ambiental y tú por medio de los medios de comunicación, las redes sociales, das a conocer a la comunidad que tú tienes un sistema de gestión ambiental, que tus prácticas son amigables con el medio ambiente, tú también puedes captar un mayor número de consumidores. Hoy en día el tema ambiental o el tema de la gestión ambiental es algo que se va implementando y se va quedando en las personas. Tenemos consumidores que consumen solo aquellos productos que son amigables con el medio ambiente. Es más, tuve la oportunidad de revisar un proyecto de tesis para una maestría en marketing y se hablaba de algo de prendas de vestir con materiales reciclables. ¿Ya? Es importante. Entonces, miras tú la gestión ambiental, en vez de mirar la gestión ambiental como un problema, míralo como una oportunidad que te va a permitir desarrollar tus actividades productivas de manera sostenible y sobre todo entregando a la comunidad un ambiente sano y equilibrado. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que está clarísimo todo lo que hemos revisado y antes de terminar, necesito preguntarte, ¿cómo visualizas el futuro de la gestión ambiental en Ecuador? ¿Y qué papel jugarán los profesionales en este campo de manera concreta? ¿Cuál es tu visión? Mira, la gestión ambiental, yo pienso desde el enfoque jurídico, es algo que va a permanecer. Hoy en día al derecho lo tenemos como una herramienta que permite garantizar lo público, que permite garantizar lo político, que te permite garantizar lo social, lo económico y también lo ambiental. Tenemos la Agenda 2030 que te establece ciertos parámetros para la sostenibilidad. Esta Agenda 2030 ya se está implementando en la malla curricular de las escuelas, de los colegios. Entonces, la gestión ambiental en sí, si bien es cierto, aparece recientemente, pero pienso yo que se va a quedar y se va a quedar para siempre. Porque, Cristian, yo suelo decir, somos naturaleza y vivimos en naturaleza y complementando eso, volvemos a la naturaleza. Entonces, la naturaleza juega un papel importante en nuestra vida. La gestión ambiental
es una herramienta útil para los proyectos. La gestión ambiental permite garantizar dos fines. Uno de ellos es una óptima calidad de vida. Si queremos tener una óptima calidad de vida, debemos empezar a practicar, a poner en práctica todo lo concerniente con la gestión ambiental. Muchísimas gracias, Luis. Recapitulando de manera concreta, nos has dejado clarísimo. Hay un montón de actores dentro de la gestión ambiental. Se requiere una actividad interdisciplinaria para garantizar la correcta gestión ambiental de los proyectos y que se involucra de manera multidisciplinaria con varias áreas del conocimiento conforme se va desarrollando el ciclo operativo de actividades de las empresas. Y en este sentido es indispensable tener mecanismos de prevención de riesgos. Y un elemento clave son los abogados, porque permiten interpretación normativa y evita errores que puedan transformarse en multas económicas, en procesos sancionatorios. Y en esa misma línea, al momento de la inversión, de la planificación inicial de proyectos, es necesario contar con un abogado que entienda cada uno de los aspectos que involucra el proyecto. Nosotros nos compete el tema ambiental. Es importante que la arista ambiental sea analizada y tomada muy en serio desde el comienzo del proyecto, para que sea presupuestada tanto en sus operaciones y que sea blindada desde su implementación inicial, como tú nos dijiste. A verle en ese ejemplo del proyecto subsidiario que tiene uno de nuestros clientes, pensaron internamente que podrían obtener un permiso ambiental sencillo, pero gracias a nuestra intervención, nuestro análisis, nuestra exposición y el respaldo que les brindamos, entendieron que ese respiro momentáneo se iba a transformar en un huracán que les iba a traer una infinidad de problemas, de procesos, revocatorias de permiso y multas económicas altísimas. Luis, siempre es un gusto tenerte aquí y con esto llegamos al final de un capítulo más de Ambiente y Ley, donde hablamos a fondo de lo técnico y lo jurídico de la gestión ambiental de proyectos. Esperamos que esta conversación, este diálogo haya sido de su interés y les haya brindado información valiosa y útil para todas sus actividades. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que tengan más contenido y más información sobre la gestión ambiental. Hasta la próxima. Gracias.